Muy buenas, zaurderos y zaurderas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, lo prometido es deuda. Hace ya casi un mes prácticamente prometí un top 10 de musicales y ahora que tengo un poquito más de tiempo pues ya lo puedo proporcionar porque me hace bastante ilusión de hacerlo, ¿vale? Intentaré ser lo más breve posible como siempre, aunque luego me alargue. Y esto es un top 10, como siempre digo, personal, ¿vale? De ese género musical que ya sabéis que es amado por muchos y odiado por otros. Este es mi top 10 personal, como siempre digo, ¿vale? Subjetivo. ¿De acuerdo? Y esto de no, es que... Olvidaos, la objetividad no existe, amigos. ¿De acuerdo? O sea, que os quede claro. Cuando la gente dice, no, es que claro, siendo objetivo tendría que estar... No. En el momento que tú dices, yo opino esto o yo opino lo otro, ya estás siendo subjetivo. Por lo tanto, que no vendan la burra. La objetividad no existe. Y ya comenzamos sin más dilación. Y empezamos en el número 10 con la película Once, una vez en español, película musical del 2007. Película irlandesa que además ha convertido en una obra de culto con el pasar de los años, cosa que no me extraña. Y yo creo que gracias sobre todo por su autenticidad, su sencillez y su profundidad emocional. Dirigida por John Carney, la historia sigue a un músico callejero que está interpretado por Glenn Hansard y a una inmigrante checa que está interpretada por Markéta Irglová, que se conocen en Dublín y entablan una conexión especial, muy especial a través de la música. Yo creo que los puntos clave de esta película es el estilo sobre todo naturalista que tiene, porque además está rodado como casi documental prácticamente y la música me gusta porque surge como de manera orgánica. Es como parte de la vida de los personajes, no como con números teatrales como los musicales antiguos. Es muy naturalista en ese aspecto. Y al ser como cámara en mano y además con localizaciones reales y esa estética cruda que refuerza lo que es el realismo y las emociones, por eso la hace como muy veraz. Además, a pesar de no ser muy conocidas, las canciones que están interpretadas por los propios actores y aparte que son el núcleo emocional del filme, fue una película que ganó el Oscar como mejor canción original. La canción que ganó fue Falling Slowly, canción muy bonita que la podéis ver en YouTube, está colgada, la podéis ver cuando queráis, es preciosa. Y es un claro ejemplo de lo que siempre he dicho, de cómo la música comunica cuando las palabras no lo hacen. El amor no correspondido, la búsqueda de un propósito artístico, la toma de decisiones difíciles. Es una película muy madura y sobre todo no busquéis un final feliz. ¿Por qué? Porque esto es la vida, amigos. Esta película es la vida. Nos podría pasar a alguno de nosotros. En definitiva, creo que esta película, además que es de cine independiente, demuestra, como muchas veces he dicho, cómo una historia pequeña puede tener un impacto profundo. De hecho, es una de esas películas que realmente yo cuando terminé de verla te deja tocado. Te deja tocado porque, vuelvo a reiterar, que podría pasarnos a alguno de nosotros. Y yo creo que su fuerza reside en la honestidad emocional, la belleza de las canciones y una conexión completamente genuina entre los dos intérpretes. Una película además que habla directamente al corazón sin ningún tipo de artificios, ni de efectos especiales, ni de zarandajas. Así que en el puesto número 10, esta pequeña joya musical llamada Once. Y no nos vamos muy lejos, seguimos en el mismo año porque en el puesto número 9 pongo a Across the Universe del mismo año 2007, dirigida por Julie Taymor. Musical que además que es visualmente deslumbrante y que utiliza las canciones de los Beatles para contar una historia de amor y sobre todo ese despertar social que está ambientado en los años 60 en Estados Unidos. Esta película además la vi sin expectativas y como digo siempre es que la expectativa es la asesina del entretenimiento, ¿no? Y entonces la vi, no me esperaba la gran cosa. Además, amante de los Beatles como yo, digo, madre mía, ¿sabes lo que sale de aquí? Y me sorprendió muy gratamente. Y me sorprendió gratamente, entre otras cosas, por la estética visual y simbólica que tiene, porque la película se destaca por la puesta de escena que tiene totalmente surrealista. Esos colores vibrantes, ¿no? que te lleva a hacer ese viaje. Las escenas coreografiadas, que además funcionan como unos videoclips completamente artísticos y que son acojonantes. Además, Taymor emplea una fuerte carga simbólica para, evidentemente, reflejar pues, los conflictos internos y sociales que había en aquella época. ¿Sabes? Utiliza pues de excusa la guerra de Vietnam, la contracultura, los derechos civiles. Y una cosa clave, las canciones de los Beatles no solo acompañan la historia, sino que la construyen desde cero, desde los cimientos. De hecho, los personajes de la película aluden a nombres de personajes de canciones de los Beatles. Uno de los protagonistas es Jude, otra es Lucy, otra es Sadie, otra es Prudence,
que además expresan emociones y conflictos a través de estos clásicos y crea un diálogo entre la música y la trama que es, vamos, espectacular. Y en el contexto político histórico, pues podríamos decir que a través del romance entre Jude y que es un inmigrante británico, y Lucy, que es una activista joven estadounidense, pues la película, como he dicho antes, aborda temas pues como la guerra, la protesta, el amor libre, la búsqueda de los derechos civiles en una época convulsa. En definitiva, Across the Universe es un experimento cinematográfico bastante audaz y que combina la música icónica de los Beatles, por supuestísimo, arte visual y una crítica social. Y es que no es un musical convencional, es una experiencia sensorial, directamente, que reinterpreta una era a través de una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Mi consejo es que la veáis, porque si os gustan los Beatles, eso es una razón primero de peso para verlo, y luego es ideal para quien busca cine que desafíe lo tradicional, tanto en forma como fondo. Así que este maravilloso musical, Across the Universe del 2007, lo pongo en el puesto número 9. Y en el puesto número 8 voy con Un mundo de fantasía, o Willy Wonka y la fábrica de chocolate del año 1971. Anda, que un mundo de fantasía. Joder, vaya título más genérico pusieron aquí, en España, madre mía. ¿Quién no conoce esta película, no? Dirigida por Mel Stewart, que está basada en el libro de Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. Yo creo que es un clásico de cine familiar, ¿no? Que mezcla fantasía, sátira y lecciones morales, pues envueltos en un mundo colorido y mágico. Es una crítica social disfrazada de cuento infantil. O sea, porque a través de los niños que visten la fábrica, que cada uno representa un defecto, está la glotonería, la codicia, la vanidad, etcétera, ya lo sabéis. La película ofrece además una crítica, yo creo que a la mala educación, a la falta de límites y al materialismo de la sociedad moderna. Eso es así. Además me gusta muchísimo lo que es la estética visual, muy simbólica, porque claro, la fábrica representa un mundo de posibilidades, pero también de consecuencias, ¿no? Y cada sala es una metáfora de las decisiones humanas, que te muestra además cómo la fantasía puede volverse un castigo si no se actúa con responsabilidad, ¿no? ¿Quién interpreta a Willy Wonka aquí? El maravilloso Gene Wilder, actor clásico, actor de toda la vida, que sorprende por una actuación que hace, además lo hace magistralmente, porque es enigmático, es encantador y a la vez inquietante. Y yo creo que gana por muchos puntos, ya todos lo estáis pensando, gana al Willy Wonka interpretado por Johnny Depp de la película de Barton, Charlie y la fábrica de chocolate. Porque yo creo que el de Barton es verdad que tiene ahí un trauma infantil por lo que pasó con el padre, que es una invención de Barton. Lo que pasa es que es un Willy Wonka más infantil. Y yo prefiero es más maduro realmente. Y creo que este personaje, el que interpreta el Willy Wonka de Gene Wilder, creo que tiene bastantes más aristas. Y creo que es más profundo y más maduro. Entonces, si hubiese que comparar, me quedaría con este Willy Wonka sin lugar a dudas. Es que además su carácter ambiguo, el carácter de Willy Wonka de Gene Wilder, que supongo que se parecerá más al del libro, genera una tensión constante, completamente, entre la fantasía y lo siniestro. Y le da más profundidad a la historia. Y las canciones son maravillosas. Las canciones, bueno, empezando por Pure Imagination, que es nada más entrar a la fábrica, que es maravillosa. Destacando sobre todo I Have a Golden Ticket, que para mí, vuelvo a reiterar lo de antes, es la mejor canción que existe de un musical. No hay canción más alegre que esta, y es más, siempre que la escucho me pone de buen humor. ¿Y qué puedo decir más? Es que esta película es mucho más que una historia para niños. Es que aparte de que le tengo un cariño tremendo, es una fábula moral, ¿no? Que está envuelta así como en un envoltorio dulce y colorido, pero es más profunda de lo que parece y de lo que muestra. Y creo que es una obra atemporal completamente, porque además esa mezcla que tiene, ¿no? de ternura, ironía y la crítica que lleva, creo que la mantiene vigente, ¿no? Y además ideal para niños y para adultos. Así que en el puesto número 8 pongo a mi queridísima Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971. Me niego a decir un mundo de fantasía. Y en el puesto número 7, Juani Torres, por Dios, ¿cómo no la iba a poner? Mary Poppins del año 1964. Dirigida por Robert Stevenson y producida por Disney. Yo creo que estamos hablando de las películas musicales más icónicas que existen del cine familiar. Basada en los libros de P.L. Travers, que además combina fantasía con crítica social, evidentemente,
humor así un poquito con ternura para los niños y sobre todo yo creo que lo más destacable, y por eso lo he metido aquí, porque combina acción real con animación, que además está tan bien implementada de una manera natural que es increíble, que estamos hablando de una película de los años 60. Que luego es verdad que Roger Rabbit también lo hizo, y estamos hablando del año 88, 89, y esta película en los 60 tú la sigues viendo y te sigue alucinando cómo hicieron, ¿no? esa magia, ¿no? Es que ¿qué voy a decir de Mary Poppins que no sepáis vosotros? Pues interpretada por Julie Andrews, que es una niñera mágica que llega a transformar no solo la vida de los niños Banks, sino también la de sus padres y de todo el mundo que le rodea. Y como he comentado anteriormente con la de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pese a ser, aunque esté disfrazada de cuento esta película, trata temas serios como la desconexión emocional en las familias, ¿no? Entre los padres y los hijos, la importancia del afecto y el juego y la imaginación en la crianza de los mismos, ¿no? Entonces, estas películas siempre, aunque ya digo que tenga como un marco infantil, colorido y demás, que es para atraer a los niños, por supuesto, luego evidentemente tiene unas moralejas un poquito más allá de lo infantil. Y vuelvo a lo de antes, la innovación técnica y artística de esta película fue pionera. Es que la famosa secuencia de los pingüinos con los personajes reales, es que me parece maravilloso. Estamos hablando de una película de los 60, a mí me sigue fascinando a día de hoy. Y que voy a hablar de la banda sonora, ¿no? Supercalifragilísticoespialidoso, con un poco de azúcar, chinchibiri, chinchicheri, forman parte del imaginario colectivo de la gente, ¿no? Dick Van Dyke dándolo todo, ese entrañable desolinador, y luego Julie Andrews, pues evidentemente está en su salsa y hace un personaje totalmente adorable. No me quiero extender más. Mary Poppins es que es un clásico que equilibra ahí lo mágico con lo humano, y ya te digo que más allá de la apariencia encantadora que tiene, ofrece una reflexión muy sutil sobre el amor, la familia y la importancia de no perder la capacidad de asombro. Eso es así. O sea, siempre tenemos que mantener esa chispa. Digamos que tener un pie en la infancia, que no hagamos rutinarias nuestras vidas, ¿sabes? Que cuando ya crecemos. Por eso yo creo que esta película es muy importante en ese aspecto. Y el legado sigue vivo todavía gracias a la música, ¿no? A los personajes entrañables, y el mensaje es completamente atemporal. Por eso creo que no nos cansamos de verla. Entonces, dicho todo esto, pues por eso pongo a Mary Poppins en el puesto número 7. Y en el puesto número 6, Las señoritas de Roquefort, película del año 1967. Película francesa dirigida por Jacques Demy y con la música del inigualable y siempre increíble Michel Legrand. Las señoritas de Roquefort es un musical francés muy colorido, muy nostálgico y sofisticado, muy sofisticado, que rinde homenaje al cine musical de Hollywood, pero con un estilo muy europeo, y por eso tiene ese encanto especial. Además destaca por esa estética visual vibrante que tiene, ¿no? Porque la película está marcada por una paleta de colores pastel, coreografías muy estilizadas y una puesta en escena que además convierte a la ciudad de Roquefort prácticamente como si fuera un espacio onírico. La trama sigue a dos hermanas gemelas, interpretadas por Catherine Deneuve y Françoise Dorléac, hermanas en la vida real, que sueñan con encontrar el amor y una vida artística fuera de la ciudad, ¿no? Y es verdad que aunque el tono de la película es alegre, hay una constante sensación de anhelo, ¿no? Y de oportunidades perdidas. Por eso es verdad que sí que tiene ese estilo alegre de las películas de Hollywood, pero tiene un trasfondo un poquito más desesperanzador. Y ese estilo musical integrador que tiene la película a mí me gusta muchísimo, ¿no? Es con la música de Michel Legrand, con letras cantadas prácticamente como si fueran diálogos, y que combina jazz, pop y canción francesa. Y hay una cosa que me gusta mucho, porque a diferencia del musical tradicional hollywoodiense, los personajes cantan sobre sus deseos internos, lo que crea una conexión emocional más íntima, ¿no? Porque siempre los musicales son como letras más superficiales. Esto no. Estos realmente cantan lo que anhelan, ¿no? Y lo que piensan y sienten en ese momento. Y por eso lo hace tan especial. Es tanto el homenaje al musical clásico que participa Gene Kelly, amigos y amigas. El enorme Gene Kelly en una producción francesa que además que no es raro, porque Gene Kelly hablaba francés de manera muy fluida y ya. Por eso mismo la película conecta directamente con el Hollywood dorado, ya solo con su aparición, ¿no?
pero en este caso está más adaptado a una sensibilidad francesa, más poética, más como contemplativa y sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de la Nouvelle Vague, ¿no? En definitiva, una película que me gusta muchísimo, es una joya de cine musical europeo, las cosas como son, una joya oculta diría yo, porque tampoco es tan famosa, y visualmente deslumbrante, emocionalmente delicada. Me gusta ese equilibrio entre ligereza, melancolía, la celebración del arte, el amor, los sueños no siempre cumplidos. Creo que todo eso hace que esta película sea una obra elegante, estilizada y sobre todo, creo que lo más importante, profundamente humana. Así que por estos motivos pongo a esta joya del cine europeo en el puesto número 6, Las señoritas de Roquefort. Y entramos en el top 5 con la maravillosa película Un día en Nueva York de 1949. Dirigida por Gene Kelly, otra vez sale, además no descarto que salga más en este top, y Stanley Donen. Esta película, Un día en Nueva York, es un musical clásico además de la edad dorada de Hollywood, que combina muchísima energía, humor y romance, además con una innovadora puesta en escena para lo que era la época, las cosas como son. Además, yo creo que todo el mundo tenemos en la mente esa escena mítica de los tres marineros llegando a Nueva York. New York, New York is a wonderful time. New York, New York. Es uno de mis musicales predilectos, es maravilloso y siempre que la pongo me insufla de energía y de buen humor. La trama, pues como en aquella época, era muy dinámica y ligera, ¿no? Tres marineros, Gene Kelly, Frank Sinatra y el otro, no está él, le voy a poner nombre, se llama Jules Munsin, que tienen 24 horas que están de permiso para disfrutar de la ciudad de Nueva York, ¿no? Y cada uno busca algo distinto, ¿no? Amor, diversión, aventura, lo que da lugar pues a las típicas situaciones cómicas y románticas de la época. Me gusta muchísimo porque no te da tiempo de respiro, el ritmo es ágil y optimista todo el rato, ¿no? Y la película en cada momento transmite entusiasmo, juventud, vitalidad. Es una celebración de la ciudad y del momento, ¿no? Con un tono completamente festivo y que refleja el espíritu de las posguerra en Estados Unidos. Y fue uno de los primeros musicales realmente que fueron filmados parcialmente en locaciones reales de Nueva York. Y rompiendo con la tradición de los estudios, porque normalmente siempre se hacían en estudios grandes, ¿no? Y por eso le da autenticidad y frescura visual. Como no, como siempre, esa destreza de Gene Kelly, que se destaca siempre con esas coreografías modernas y expresivas y muchas veces hasta casi imposibles, integradas además perfectamente con la narración. Y esa música maravillosa, ¿no? Compuesta por Leonard Bernstein, que además aporta sofisticación melódica y energía rítmica, ¿no? Y yo creo que también es una de las claves de este musical. Y es verdad que esta película, aunque tenga estereotipos típicos de la época, luego presenta personajes femeninos fuertes y decididos que toman la iniciativa en varias escenas. No te creas tú que eso era muy habitual para esa época. Así que eso yo creo que es importante comentarlo, ¿eh? En conclusión, un musical que me invade de alegría siempre que lo veo. Es vibrante, captura esa alegría de vivir, ¿no? En un mundo en recuperación tras la guerra, con números memorables, coreografías brillantes, una mirada optimista. Creo que sigue siendo con mucha fuerza un ejemplo del encanto clásico del cine musical estadounidense. Así que por eso esta maravillosa obra musical la pongo en el puesto número 5. Número 5, Un día en Nueva York. Y en el puesto número 4, No hay dos sin tres, Gene Kelly, un americano en París del año 1951. Dirigida por Vincent Minnelli, un experto en musicales que ya había hecho anteriormente, y protagonizada, pues otra vez, pues como he comentado, por el gran Gene Kelly, ¿no? Este musical es emblemático de la era dorada de Hollywood, que combina romance, drama y arte, además con una fuerte inspiración en la cultura francesa. Lo que más destaco de esta maravilla es la estética pictórica que tiene. O sea, visualmente la película rinde homenaje al arte francés, eso estamos de acuerdo, pero muchos escenarios y decorados están inspirados en pinturas impresionistas, ¿no? De Renoir, de Toulouse-Lautrec, culminando además en lo creo que es de lo más famoso que tiene la película, en el famoso ballet final que dura 17 minutos, señoras y señores, que es una explosión de color, de música y movimiento que yo no he visto en ningún otro musical, porque evidentemente forma parte de lo que es la pieza completa de Gershwin, Un americano en París, que es una delicia auditiva.
y la trama romántica pues como fondo artístico, ¿no? La historia de la película pues sigue a Jerry Mulligan, que es pues en este caso Gene Kelly, que es un ex soldado estadounidense que se queda en París como pintor y se enamora del personaje de Lisa, interpretada por Leslie Caron, que es una joven comprometida con otro señor. La narrativa, evidentemente, como en este tipo de películas, es sencilla, pero efectiva y enfocada en los conflictos del amor y el arte. Es Gene Kelly, amigos. Esa destreza musical y coreográfica que tenía, que era inigualable. Y especialmente en el ballet final, esa pieza musical que dura 17 minutos, que he dicho antes, ¿no? Que fue revolucionario por su duración. Y París es que no solo es un escenario en esta película, es un personaje en sí mismo, ¿no? O sea, es como si fuera un personaje más, porque es una París artística, romántica, llena de posibilidades. Y además refleja muy bien esa visión idealizada que tenía el extranjero sobre la capital francesa. Concluyendo, Un americano en París es una obra maestra del musical clásico, sin lugar a dudas, y que destaca por su belleza visual, sobre todo, su coreografía innovadora y su atmósfera romántica. Más que una simple historia de amor, creo que es una carta de amor al arte, a la danza y a la ciudad de París, completamente. Así que tengo que poner esta maravillosa, esta magnífica obra que me encanta en el puesto número 4, Un americano en París. Y llegando ya al top 3, amigos y amigas, nos metemos de lleno en el puesto número 3, que es nada más y nada menos que El Muro, película de 1982. Dirigida por Alan Parker y basada en el álbum conceptual de Pink Floyd, El Muro es una película... intensidad es la palabra. Es intensa, es simbólica y profundamente psicológica, por supuesto, que explora los efectos del trauma, el aislamiento y la alienación de la mente humana. La narrativa de esta película, como no podía ser de otra manera, pues es fragmentada y simbólica. Digamos que la película no sigue una estructura lineal tradicional. En lugar de diálogos, además, se apoya casi completamente en las canciones de este maravilloso álbum. Además, llena de imágenes impactantes y secuencias animadas para contar lo que es la historia de Pink, que es una estrella de rock ficticia que se hunde completamente en la locura. Este personaje de Pink que lo protagoniza Bob Geldof, que es el cantante del grupo, del famoso grupo Boom Tom Rats, que además cantó la canción esta de I Don't Like Mondays del año 79, que además tuvo un éxito brutal. Temas oscuros y universales son los que tratan en esta película, ¿no? Pues como en el álbum, ¿no? Porque trata temas como la guerra, la pérdida, el autoritarismo, la represión escolar. ¿Cómo olvidar Another Brick in the Wall? ¿Cómo olvidar ese temazo ya icónico? Que además esa parte en la película creo que es la parte más famosa de la película, y se te ponen los pelos de punta. Aparte de ser la pieza más famosa de todo el álbum, creo que además es la mejor de la película, sin lugar a dudas. Todo ese episodio en las aulas, desde el profesor que increpa al alumno hasta pues esa parte de las aulas que los alumnos lo destrozan todo, me parece una cosa de locos. De hecho, el tema, la pared de Wall, representa la barrera emocional que digamos que el protagonista construye para protegerse del dolor, ¿no? Pero que a su vez también la aísla del mundo. De ahí ese tormento que tiene, ¿no? El estilo visual además de la película es completamente provocador. O sea, mezcla acción real con animación. La animación está dirigida por Gerald Scarf y lo que queda son imágenes alegóricas, perturbadoras, lo que es la mente de este señor, de Pink. Como las marchas de los martillos o las aulas opresivas, que además que se han vuelto icónicas. Y la crítica social que contiene el álbum también lo contiene evidentemente la película, ¿no? Contra los sistemas que destruyen la individualidad del ser humano, ¿no? Lo que es la guerra, la educación autoritaria, la familia disfuncional, la industria del entretenimiento. Contiene una carga emocional y psicológica acojonante. O sea, más que una historia realmente, es una experiencia emocional completamente densa, que retrata un descenso a la locura, además sin concesiones comerciales, ni finales esperanzadores, ni hostias en vinagre. Entonces, por eso a mí esta película, desde la primera vez que la vi, yo entiendo que no es plato de buen gusto para todo el mundo, pero es fascinante. Pues concluyendo, The Wall es una película única y poderosa, que trasciende el género musical completamente. Es oscura, es experimental, es profundamente simbólica, por supuesto. Es una obra de arte audiovisual y es una experiencia provocadora, que además
sobre todo en mí, por lo menos el que te habla, ¿no? Le ha dejado una fuerte impresión emocional e intelectual. Así que en el puesto número 3 pongo esta maravilla temporal, El Muro, de 1982. Y en el puesto número 2 voy a poner a esa maravilla llamada Cabaret, del año 1972. Dirigida por Bob Fosse y protagonizada por Liza Minnelli, que yo creo que es el mejor papel que ha hecho en su carrera. Cabaret es que creo que es un musical revolucionario, que combina espectáculo, la decadencia y la crítica política en el contexto de, además, que estamos hablando de lo que es el nazismo en la Alemania de los años 30. Ya es verdad que se había cambiado un poquito los estándares de los musicales de clásicos, pero aquí yo creo que ya empieza una era de un musical más decadente, más emocional, más oscuro y más maduro, ¿no? Y yo creo que esta es la de los pioneros en ese aspecto y el claro ejemplo de ello. Ambientada en Berlín durante los últimos años de la República de Weimar, la película muestra una sociedad que evidentemente que está en una clara crisis moral y política, donde la libertad convive con el avance inquietante del fascismo. Me gusta muchísimo la analogía que consigue la película como el cabaret, como el reflejo del mundo exterior, porque el Kit Kat Club, que es donde se desarrolla la gran parte del filme, es un microcosmos de la decadencia social. Las actuaciones que hay ahí no son solo entretenimiento, sino son sátiras mordaces que comentan además muy irónicamente, míticas canciones Money, por ejemplo, los eventos políticos y sociales del momento, ¿no? Y ese personaje maestro de ceremonias interpretado por Joel Grey, que se ha convertido en uno de los personajes más famosos de cine en general y del musical en particular, con esa expresión inquietante, ¿no? Y define muy bien la película esos personajes complejos y contradictorios que hay, ¿no? Porque Sally Bowles, que es Liza Minnelli, encarna, digamos, el deseo de la libertad personal y artística, pero también la evasión de la realidad. Y Brian, que está interpretado por Michael York, es más contenido, ¿no? Representa, digamos, la tensión entre la conformidad y el deseo. Y entonces esta relación, de manera muy sutil, refleja esa Europa dividida y confusa. Y además tiene un estilo innovador increíble, porque Bob Fosse revolucionó el musical al integrar los números musicales como parte del show dentro del cabaret. En lugar de hacer que los personajes rompan la realidad cantando, la cuarta pared y cosas así, ¿no? Realmente lo que hace es que las canciones funcionen como comentarios críticos, ¿no? Y no como... ¿Cómo decirlo? Como una expresión emocional directa hacia el espectador. Entonces, eso lo hace muy especial. Y además, ese contraste entre el ambiente festivo del cabaret y la creciente amenaza nazi produce un efecto de lo más inquietante. Es muy curioso. Cabaret realmente es un musical muy maduro, provocador y profundamente político, claro. Y a través del arte y esa ambigüedad moral de los personajes, denuncia la indiferencia ante el avance del autoritarismo, ¿no? Visualmente audaz, narrativamente compleja. Es una obra maestra que redefinió el género musical. Es que lo he comentado antes, hay un antes y un después de los musicales gracias a esta magnífica obra atemporal. Así que por eso pongo en el puesto número 2 esta maravilla llamada Cabaret del año 1972. Y llegó al fin el puesto número 1, que se lo va a quedar pues una película musical que me maravilla, no, lo siguiente. Película Tommy, de 1975, dirigida por Ken Russell y basada en el álbum conceptual de The Who, llamado Tommy, que es una ópera rock psicodélica, totalmente provocadora y simbólica, que narra la historia de un niño que está traumatizado y que se convierte en un líder espiritual. Yo no quiero comentar nada más, por si no lo habéis visto, pero es que esta película es una obra de arte de principio hasta el final. Y es que además el álbum musical, estamos hablando de que es uno de los primeros, si no el primer álbum de ópera rock de la historia que se hizo. Y además su estilo visual es impresionante, te deja boquiabierto, o sea, es totalmente excesivo y psicodélico, porque el tema también yo creo que lo sugiere, ¿no? Que en Rusia además utiliza imágenes impactantes, colores muy saturados, simbolismo religioso y sexual
Todo eso para, evidentemente, crear un universo visual intenso y a veces, en la mayoría de veces, perturbador. Cada puñetera escena es una experiencia sensorial y que mezcla crítica social con surrealismo. Aquí no hay diálogos hablados. O sea, aquí la música es el motor narrativo de la historia. O sea, toda la historia se cuenta a través de las canciones de Tommy, del álbum Tommy, además, que se cantan todos y cada uno de ellos, reinterpretados por un elenco que incluye además a Roger Daltrey, que es el vocalista del grupo de The Who. También sale Pete Townshend por ahí. Y luego salen artistas como Anne Margaret, como Elton John y Tina Turner, amigos. La música fusiona rock, ópera y teatro de una manera innovadora. Por cierto, la pieza de Tina Turner es increíble. Y la película, pues como no podía ser de otra manera, pues critica a la religión, al consumo y a la fama, claro. De hecho, a medida que Tommy se convierte en un mesías moderno, la película denuncia la manipulación de las masas, cómo se comercializa con el sufrimiento, ¿no? La búsqueda vacía de líderes espirituales. Y las actuaciones son muy viscerales. A mí me sorprende sobre todo Roger Daltrey, ¿no? Que no es actor, ¿no? Y transmite la transformación interna de Tommy a través de la música, ¿no? Que es una cosa que él sabe, entonces lo hace perfectamente. Y el lenguaje corporal. Mientras Anne Margaret brilla en una actuación más física y emocionalmente intensa, ¿no? Tommy es una ópera de rock audaz, experimental, que aparte rompe con las convenciones del cine musical, pero completamente, ¿no? Cargada de muchísimo simbolismo, de muchísima crítica social. Es una experiencia audiovisual provocadora y única, que cuestiona evidentemente la fe, la identidad y la cultura de las masas. Evidentemente no es un musical para el entretenimiento ligero, esto hay que dejarlo claro desde un principio, ¿no? Es más orientado a la reflexión, al impacto, ¿sabes? O sea que sentaos tranquilamente cuando queráis ver algo lleno de una carga emocional intensa y reflexiva, y disfrutad de ello. Así que por eso pongo este maravillosísimo musical Tommy del año 75 en el puesto número 1. Y nada, me he tenido que atusar el pelo porque de la emoción de hablar de Tommy pues se me ha ido para todos los lados, ¿no? Así que nada, pues este ha sido el top. Vendré con más tops porque me está gustando muchísimo el formato. En cuanto tenga tiempo lo subiré. Y nada, muchas gracias por haberlo visto. Y nos vemos en el siguiente, que a saber cuál será, no lo sé. Sea el que sea, nos veremos ahí. Así que, como digo siempre, lápices con bellotas, amigos y amigas. Hasta la vista.